Conversamos hoy con el doctor Jesús Zárraga. Él es doctor en Derecho, pero además es funcionario de muchos años de la Cancillería venezolana. Precisamente estuvo en Naciones Unidas, ¿no? Y allí hay muchísimo tratamiento Correcto. al tema de los derechos humanos. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a los televidentes. Sí, exactamente, estuve en las Naciones Unidas en una época donde existió la Guerra Fría. Indudablemente se ventilaban diferentes temas políticos y entre ellos la parte de los derechos De hecho, en humanos. esa época existía la Comisión de Derechos Humanos, ahora transformada en Consejo de Derechos Humanos para hacerla más efectiva, más directa. Cierto, y fue justamente la Comisión de Derechos Humanos la que elaboró los pactos de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas, como parte sustantiva de la defensa y protección de los derechos humanos. Es lo que se llaman derechos de primera generación, políticos y sociales, y sobre todo políticos y sociales y los económicos y culturales de segunda generación, ¿no? Es correcto. Sí, indudablemente el tema de los derechos humanos está clasificado en varias generaciones. Existe la primera generación que está relacionada con los derechos civiles y políticos, e igualmente la segunda generación que está vinculado con los derechos económicos, sociales y políticos. Culturales también, Y culturales, exactamente. Primera, civiles y políticos. políticos. La segunda, culturales, económicos y sociales. La tercera generación está relacionada con los derechos, si se quiere, colectivos, es decir, los derechos de los pueblos a tener El tema de la paz, el autodeterminación, tema del el tema de ambiente. la paz, el tema del ambiente, el tema ecológico, es la tercera generación. Y la cuarta generación está vinculada a la defensa y protección de los derechos emanados de las tecnologías de información y comunicación, de entre ellos el derecho a la informática, el derecho a los multimedios, el derecho a utilizar redes sociales y todo lo que está relacionado con la parte digital, con la interconectividad a nivel global. Alguien decía que en la Revolución Francesa esa trilogía que enunciaron de la liberté, la égalité y sobre todo Y la fraternité. fraternité son las tres generaciones. Las primeras grandes constituciones fueron basadas mucho en la libertad. Después de la Revolución Rusa mucho en la justicia, con el socialismo. Y ahora más hacia la solidaridad, pero dejando la defensa de esos derechos que tú hablabas, económicos y sociales de segunda generación, o los políticos, ¿no?, de la primera generación. Es correcto, sí, justamente, si se quiere, la parte filosófica de la defensa de los derechos humanos puede originarse no exclusivamente de la Edad Media, sino de la Revolución Francesa, con esos principios vinculados con la igualdad, fraternidad La y libertad, sí. solidaridad, la libertad, De libertad, hecho, fraternidad y de solidaridad. hecho, la Revolución Americana también, antes que la Constitución francesa, ya había anunciado también una serie de derechos fundamentalmente políticos, y las revoluciones mexicana y rusa más los sociales. Hoy en día en América Latina hay esa defensa de esos derechos. Sí, bueno, en América Latina indudablemente que existe una defensa desde el punto de vista del derecho positivo, es decir, el derecho escrito Escrito. de todos los derechos humanos, bien sea sociales, bien sea políticos, civiles, y existe un sistema interamericano de defensa de los derechos humanos Claro. que está constituido por la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, por las declaraciones universales de los derechos del hombre, civiles y políticos, por las declaraciones que han emanado de estos organismos, como la Declaración de El Salvador, Declaración contra la tortura, contra la muerte, contra la esclavitud. Indudablemente que los derechos humanos son multidisciplinarios, son heterogéneos y son derechos que no pierden vigencia, son inalienables, irrenunciables, independientes y tienen que ser protegidos y defendidos en todo momento, en todo lugar y por todos los entes Los, gubernamentales y la sociedad en general. los teóricos afirman que la primera Declaración Universal de 1948 marca una obligación para los estados nuevos, porque con Naciones Unidas se abre la nueva organización del mundo, ¿no? Sí, se interpreta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos emanada de las Naciones Unidas de 1948 crea una obligación, pero no necesariamente crea una obligación Claro. desde el punto de vista normativo, porque es una declaración. Sí. Más bien moral, Sin ¿no? embargo, Ética. exactamente, es una manifestación moral, ética de protección de los derechos humanos, cuya génesis inicial fue la protección a las minorías, derechos de raza, de religión, de sexo,
Y Y justamente... la igualdad de todo ser y humano, ¿no? La igualdad de todo ser humano desde todo punto de vista, ¿no? Igualdad entre el hombre, la mujer, igualdad de pensamiento, igualdad de libertad de pensamiento, libertad de expresión, y justamente como la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es una declaración de derechos, si se quiere, normativo, internacional, positivo, sustantivo, sino una declaración que manifiesta la voluntad de los Estados miembros de las Naciones Unidas de proteger los derechos humanos debido a los crímenes aberrantes que se suscitaron en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Las Naciones Unidas consideró pertinente crear que la Comisión de los Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario del ECOSOC, del Comité Económico y Social, tratar esos temas por separado. A raíz de eso fue que surgió el estudio acerca de los derechos civiles y políticos que están contemplados en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el pacto, e igualmente el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Esos pactos sí consagran desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la norma internacional jurídica, la protección y defensa de los derechos humanos. O sea que cuando Venezuela firma o cualquier país el pacto, ya sea de los derechos políticos o los derechos sociales, se obliga a que su constitución y sus leyes recojan ese mandato de derecho positivo. Y hay instancias internacionales donde se puede ir a un Estado si no cumplen con esos derechos, que son los pactos del 66, que por cierto inspiran también a la vía continental, en nuestro caso, a la Convención Interamericana para el 69, ¿no? Sí, indudablemente son obligantes porque el derecho internacional de los derechos humanos deriva del derecho internacional público. Claro. Es una subrama del derecho internacional público. Y el derecho internacional público tiene unos principios que son seguidos por todos los estados, de manera, si se quiere, voluntaria pero obligatoria, como es el principio de pacta sunt servanda. Es decir, que los pactos, los tratados, los acuerdos, las convenciones suscritas entre los estados tienen que ser honradas, tienen que ser cumplidas y existe responsabilidad internacional cuando no se cumplen sus normas, cuando sus normas son violadas. Claro, cuando se abre también de la OEA, que nace en 1948, se sigue la misma línea y se crea la Comisión de Derechos Humanos en Washington y el tribunal en Costa Rica, donde pueden llevarse los estados por violación de derechos humanos. Es correcto. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está el Tribunal de los Derechos Humanos en Costa Rica, con la particularidad y, si se quiere, con el gran avance, porque los derechos humanos son derechos progresivos. Claro. El gran avance que no solamente se puede ser aceptado en esos órganos regionales, la denuncia a un Estado, sino que la denuncia no puede ser formulada exclusivamente por organismos ante organismos internacionales, no pueden ser formuladas exclusivamente por organismos no gubernamentales, sino la persona individual como sujeto de derecho internacional. Esa es una de las concepciones modernas del derecho internacional público, es decir, que el ciudadano, el individuo como tal, es considerado de sujeto ante el derecho internacional, puede presentar demanda, puede acudir ante esos órganos internacionales y regionales en materia de derechos humanos una vez que se han agotado las instancias internas en el país donde se encuentra el afectado. Es interesante tocar también la otra parte de los derechos humanos, que es el derecho internacional humanitario, porque el derecho humano se aplica en todas circunstancias, pero el derecho humanitario en tipos, con situaciones de guerra o de conflicto interno e internacional. De esto vamos a hablar más adelante, seguimos conversando con el doctor Jesús Arreo.